11 de la mañana, 15 minutos, la temperatura 18 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, y como todos los lunes tenemos un encuentro casi melancólico para despedir la Argentina que fue, y intentar entender la Argentina que es. Para eso está con nosotros Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, y en esa Argentina que fue, y en esta Argentina que es, hay una situación que hoy podríamos decir es parte de las buenas noticias del día, y que habla de que la provincia de Buenos Aires acordó en el aumento de los gremios de la educación para iniciar las clases. Pero al mismo tiempo, y lo planteábamos el último viernes cuando se daba a conocer este aumento de 3.600 a 5.000 que pedían los sindicatos, que durante casi más de 15 días, producto de la huelga, se escuchó desde muchos lugares, inclusive nosotros mismos planteamos, ¿no? Como que el conflicto no tenía medias tintas, es decir, pasábamos de un reclamo con una deuda por tiempo indeterminado a sentarse a negociar, si se quiere, inflexiblemente, el aumento salarial. Ahora, lo que nosotros vimos el viernes, y como acto reflejo del inicio de clases hoy, es que efectivamente los docentes demostraron, como se viene demostrando en la Argentina, que a los funcionarios políticos no les cabe otra. Hay que llevar todo a tensar la soga al máximo para conseguirlo. Esto podríamos retrotraernos y ver tomas en los colegios en la ciudad de Buenos Aires, cuando se decía, no, es una medida extrema. Bueno, no había medias tintas y se logra. Hay como un mecanismo en el que parece que la dirigencia política acepta esto como único camino de la negociación, es decir, ponerlos entre la espada y la pared para que se sienten a negociar, porque los gremios venían pidiendo desde principio de año, fines de año, sentarse a discutir. Se esperó hasta último momento. Más, el gobierno nacional todavía tiene pendiente una reunión para encontrar una paritaria que deja alrededor de 10 o 11 provincias todavía en conflicto. Digo, ¿esta tensión tiene alguna explicación de esa Argentina que fue, esa Argentina que tenemos que entender? Sí, está muy bien lo que planteas, porque efectivamente estamos viendo aquí uno de esos síntomas de lo que señalamos, de las transformaciones de esta Argentina que se agota. Recordemos que hemos dicho que la Argentina está sentada en la producción agraria, con una producción industrial ineficiente que a lo largo del tiempo se agrava y por lo tanto hace que el conjunto de la economía tenga una dinámica cada vez menor y por lo tanto el conjunto de la población sea más pobre. Si queremos entender el problema docente y la forma en que se manifiesta en los últimos años, tenemos que entender ese problema en esa dinámica y preguntarnos qué le pasó a la clase obrera en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho que esa clase obrera se encuentre, por un lado, contra la pared, y que su única forma de acción eficiente sea poner contra la pared al personal político? Es decir, ¿por qué se han tensado tanto las relaciones de clase en la Argentina? Entonces, la Argentina desde los años 50, 60 vive un proceso de concentración del capital muy agudo. Menos millonarios, más pobres, más pobres. Sobre todo ha aparecido una gigantesca masa de lo que llamamos población sobrante, es una población que no tiene empleo directo para el capital y solo vive del empleo estatal, de la caridad pública o de la caridad privada. Eso es el resultado del empobrecimiento general de la clase obrera. Si uno piensa en los docentes, por ejemplo, los docentes recién empiezan, aunque tienen una historia sindical muy larga, recién los sindicatos docentes empiezan a tener importancia en la década del 70. Y recién se transforman en protagonistas centrales de la vida político-sindical argentina en la década de los 80. Es decir, es un proceso de agremiación que adquiere importancia muy tardíamente. Curiosamente, esa importancia resulta ser clave en las últimas 3 décadas. En las últimas 3 décadas, si sacamos el gremialismo docente del panorama de la clase obrera argentina, no entendemos nada. No entendemos el movimiento piquetero, no entendemos la aparición de la CTA, no entendemos la aparición de tendencias de izquierda en el movimiento obrero, no entendemos un montón de cosas. Entonces, el resultado de este proceso tiene que ver, está ligado en el fondo con el proceso de empobrecimiento general de la clase obrera. ¿Por qué en los 70 los maestros eran remisos a la huelga? Por la misma razón que los médicos eran remisos a la huelga. Es decir, eran considerados por lo general de clase media.
tenían un estatus de vida de clase media. En general, el sueldo de la maestra se consideraba sueldo complementario del marido. Claro. Bueno, esto lo dicen mucho, lo han planteado mucho los docentes en el último tiempo, cuando se los escucha reclamar. Uno de los planteos que hacían era: hoy con este sueldo se sostiene la familia. Claro. Antes era el sueldo complementario. No, claro, con esto comemos. Entonces, una cosa que explica esta tendencia a la radicalidad de la acción, que vos la ves en el liceo, bueno, de repente un gremio dice paramos por tiempo indeterminado, lo cual en el escenario sindical argentino de los últimos años aparece como una posición extremadamente fuerte. Sí. No cualquier gremio te dice paro hasta que me des alguna satisfacción, o si no arranco, no vuelvo. Digo, pero aparte, si uno lo lee sobre la lógica de que, bueno, el gremio docente dentro de CETERA, más allá de las disputas internas, es un gremio que ha estado detrás de este gobierno en el último tiempo. Nosotros inclusive lo decíamos, se notaba demasiada tensión en una discusión cuando en los últimos años yo creo que allanaron el camino para discutir una paritaria que no llegaba a los reclamos que la base de los docentes estaba reclamando, pero terminaban cerrando rápidamente con el gobierno para no generar un conflicto que se extendiera en el tiempo. Bueno, parece ser que esto no tuvo nada que ver hoy, o producto de, como decían, una interna en la que las bases ya había puesto contra las cuerdas al propio de la dirigencia sindical a gran escala, o efectivamente porque el número ya no cerraba. Si uno lo coloca en perspectiva histórica, uno puede ver que esta transformación que mencionábamos de la docencia, de sectores de pequeña burguesía, clase media, a sectores de clase obrera, apunta en el sentido que vos decís. ¿En qué aspecto? En el aspecto en el cual, ¿de dónde se reclutan ahora los maestros? Los docentes. Ninguna familia que puede dar una educación universitaria a su hijo le va a pagar o lo va a promover que sea maestro. Ninguno. Antes era común que la familia de clase media, las hijas fueran maestras. Claro. Era casi el resultado natural. Y la nena es maestra, el chico por ahí es abogado, pero la nena es maestra. Y no era algo desdoroso. Si bien establecía una diferencia de género entre lo que podían unos y lo que podían otros, ser maestro era ser parte de las profesiones de clase media. Había como otro estatus para el maestro. Lógico, claro. Y por lo tanto otro salario, y otra consideración, incluso otra autoridad dentro del aula. Esa es una marcación que en el último tiempo, en varias oportunidades, dialogando con quienes ejercen la tarea docente, más allá de algún momento haber pasado personalmente por esa tarea, planteaban, sobre todo quienes vienen de la escuela primaria y los primeros años del secundario, en un proceso de formación del chico, que el tema de la relación de autoridad los dejaba muy mal parados, que hoy la sensación era que no había nadie, ninguna lógica de que la superioridad respaldaba el accionar del docente, que estaban como desprotegidos ante el reclamo del padre. Yo decía, casi como recordaba la época en la que yo iba al colegio, que si la maestra decía blanco, mi mamá, ya había un reclamo hacia mí, o sea, la credibilidad del docente era fundamental. Sí, el chiste actual es cuando vos llegás a tu casa con un problema, antes te decían ¿qué hiciste? Claro. Y ahora dicen ¿qué hizo esa guacha? Claro, exactamente. Digo, pero esto es una lógica que definitivamente marca que nadie pretenda que sus hijos se transformen en docentes, porque casi que cederían a una lógica de descrédito. Y vos pensás que, entrando en esas consideraciones, esta degradación del empleo docente, esta degradación de la docencia como parte de la clase obrera, repercute en consideraciones del más variado tipo. Esto que decimos de los padres no respetan a los maestros, los alumnos no respetan a los maestros. Hay una cosa muy elemental. Sí, cuando los dirigentes políticos tampoco van a respetar. Pero eso es normal, digamos, casi yo esperaría que es normal. Pero, porque hablan mucho de la educación y en realidad no quieren tener una buena educación, eso es mentira. Se llenan la boca de palabras, pero en realidad lo que hacen es lo contrario. Pero, volviendo a este punto, vos antes la maestra, cuando vos ibas a la primaria o a la secundaria, normalmente era alguien que en términos sociales estaba por encima tuyo, o por lo menos a tu altura. Era alguien que pertenecía al mundo de la pequeña burguesía, de la clase media, incluso de la burguesía. Y en un barrio pobre era tu superior social.
no era simplemente tu maestra. Hoy día, dada la pauperización de la clase de obrera y en particular de los maestros, el maestro es el inferior social normal de los padres de los alumnos, o por lo menos es su par. Claro. Entonces, ese tabú de clase que tenía algunas virtudes, por ejemplo, daba cierta jerarquía al docente, aunque más no sea por un camino medio perverso, ha desaparecido. Y entonces ese tabú de clase se perdió, y con eso se perdió un elemento positivo de ese tabú, que era, bueno, el maestro tiene autoridad. Pero además, de cara a los alumnos, el maestro siempre aparecía como una especie de modelo. De alguna manera era un tipo importante, claro, claro. Había llegado ahí. Hoy el maestro es un muerto de hambre. ¿Qué imagen puede dar para un pibe que por ahí anda en el negocito de la droga o cualquier otra cosa por el estilo, y viene con una moto de colegio, con el maestro que viene en bondi y con los zapatos rotos? Entonces, hay todo un proceso de transformación social que repercute en estas situaciones. Ojo, para quienes se meten en la conversación, en este diálogo que tenemos con Eduardo, que intenta de alguna manera entender lo que pase, no confundir el planteo de la necesidad de autoridad con la lógica que muchos hemos vivido de que el docente estaba arriba de una tarima. Lógico. Es decir, ese proceso que uno podría hasta plantear tiene que ver con la democracia que vivimos, de haber bajado al docente a la hora de dar clase, porque digamos, ese escalón que yo lo he vivido, que lo planteaba en una tarima, no era necesario estéticamente, aunque sí se vivenciaba en el condicionamiento que el alumno tenía del docente. Digamos, no estamos planteando que tiene que tener esa lógica. La autoridad no refleja el autoritarismo o a la lógica de que desde la superioridad imparte el conocimiento, ¿no? Claro, una cosa es la violencia que puede ejercerse, y otra cosa es la relación necesariamente jerárquica entre situaciones disímiles. Es decir, cuando vos vas a aprender, vas con alguien que sabe más que vos. Sí. Aunque el otro también va a aprender algo de vos, y la relación no es de arriba para abajo solamente, es cierto que vos vas a alguien que tiene algo más que vos, con lo que vos vas a interactuar y te vas a enriquecer. Si no, no tiene sentido. Vos no vas a tomar clases con alguien que sabe lo mismo que vos. Vos vas a tomar clases con alguien que te puede aportar algo. A eso llamamos autoridad, al hecho de que ese individuo está en condiciones de colocarte a vos en mejor posición. Ese individuo te va a hacer subir de una situación a otra. No estamos hablando de una situación de violencia en la cual lo que se hace es ejercer un acto represivo simplemente para ejercitar una ventaja social o política. En este Ahora, caso, discúlpame, la autoridad del docente siempre es necesario. Siempre es necesario que vos respetes al otro. Esa autoridad, ¿de dónde tiene que venir? De su sapiencia, de su capacidad técnica, de su calidad humana. Porque es el tipo que te está haciendo a vos mejorar como ser humano, y eso es lo que le da autoridad. Vos vas al aula y decís, no, este tipo no me quiere perjudicar, dejalo que hable, lo escucho, le presto atención, discuto con él, intervengo, critico, pero él está haciendo algo que a mí me hace bien, y por eso yo lo respeto. Entonces, para redondear esta idea anterior, esta cuestión de la pérdida de autoridad con la democracia invierte la situación en una anomia tonta. Y por eso no quería dejar pasar el punto de criticar esta pedagogía supuestamente democrática. Cuando vos estabas en la época de los milicos, yo hice el servicio militar, mirá que lapsus. ¿Sabes que yo iba para ahí y me temía que mucho el que está escuchando diga, una reminiscencia de un facho que piensa que el proceso democrático... Pero mirá, cuando yo iba al colegio, vos ibas calladito la boca, hacías lo que te decían que te decían que tenías que hacer. Los profesores no eran todos represores, vivían también con vos la misma represión que la sociedad. Claro. No es que los profesores eran fachos y vos... pero todos milicos... Pero estaban metidos igual que vos en una situación en la cual estabas obligado a hacer ciertas cosas, a comportarte de determinada manera. Lo cierto es que las aulas eran muy tranquilas, vos entrabas ahí y no volaba una mosca.
Había un proceso jerárquico. Exactamente. Y entonces, en ese caso, el alumno cuestionaba al profesor cuando se sentía insatisfecho con esa situación. ¿Sí? Eso fue reemplazado por la idea de que no hay diferencia entre profesor y alumno. La idea de que la educación no es un esfuerzo, que exige una transformación, que el que está en situación de educando tiene que realizar un trabajo guiado, una especie de basismo, incluso a veces de matriz freiriana. Algún día habría que debatir seriamente a Freire, en el cual desaparece toda relación jerárquica de conocimiento, y el resultado es que el docente pasa a ser el responsable por la reprensión al payaso que tiene que hacer que el chico se divierta, que el chico la pase bien, cuando en realidad la educación no es eso. Acababas de sacarme una pesada mochila que tenía en mis hombros de pensar en este proceso de entender la Argentina que tenemos, y no basarse en aquella ilusión que nos vienen describiendo. Una de las claves es ver la degradación en el proceso educativo que tiene la democracia. O sea, hay que decirlo con todas las palabras. Mucho más fuerte que en la época de la dictadura. Porque la dictadura tiene una degradación de tipo político-ideológica, si no podías hablar de cosas en serio. Sí. Pero dada la represión, matemática aprendías. Acá, con esta anomia tonta, según la cual la educación es una especie de actividad festiva, donde si el alumno no aprende, la culpa es del docente. O sea, se ha invertido la carga. Antes la culpa era siempre del alumno. Ahora la culpa es del docente, lo cual agrega un plus de angustia, de problema psicológico, de locura del trabajo docente. Bueno, y en el último tiempo hay que marcarlo claramente, las decisiones dirigenciales, que para colmo bastará recorrer la última historia en el proceso democrático, vemos que los referentes son los mismos, que cambian de un distrito a otro, de un nivel a otro, de secretario director, de directora a otro cargo, a ministro, ¿sí? O a subsecretario o a secretario de educación. El proceso que se ha generado parece, digamos, que se retrotrae a esta desidia en la que estamos metidos. Una desidia adornada con la expresión democracia. Sí, democracia y progresismo. Y progresismo, libertad, etcétera, etcétera. Entonces la pedagogía progresista termina siendo copiar la miseria ambiente y no luchar contra ella, echándole la culpa al docente. ¿Sí? Y el resultado es, nosotros protegemos a los niños, pero en realidad al desproteger al docente no hay acto educativo, con lo cual lo que haces es embrutecer a los alumnos. Lo que pasa es que y volvemos siempre a la misma cuestión. Y esto rompe la lógica en el ámbito universitario. Yo creo que a nivel universitario todavía sigue existiendo esta contundencia que hace que buena parte de los alumnos a nivel primario y secundario, cuando llegan a la universidad, fracasan terriblemente, estrepitosamente. Exactamente, eso es exactamente así. ¿Pero por qué? Porque se ha reemplazado una lógica represiva de derecha, fascistoide, por una anarquía boba, en la cual lo que se hace es dejar que todo pase. Y entonces un alumno delante de sus compañeros le prende fuego a la cabeza de una docente. Lo buscas, es verdad, pasó. Sí, lo buscas en YouTube, está. A la docente se la pone en cuestión y se la sanciona por no manejar la clase. A los alumnos se les reúne el Consejo de Convivencia y se le pregunta por qué hizo eso. Claro, y pasan de año, aunque la materia no la tienen aprendida. Hay una discusión sobre el proceso de repitencia. O sea, se pone en discusión si un alumno tiene que repetir o no, porque con esto se lo marca socialmente y empieza a correr una lógica. Yo casi que diría que en este caso no hay grandes diferencias, obviamente que sí las hay, pero no es una cosa de en la escuela privada esto no pasa, ¿sí? En la escuela privada también pasa, pero en menor medida de lo que pasa en la escuela pública. No lo sé, porque ahí está mediado por el pago de la cuota, el padre tiene un poder superior, pero yo he trabajado mucho en colegios privados. No, está bien, pero digo, la sensación es que, por lo menos digo, aunque sea muy superficialmente, que en el proceso de la educación pública
esto ha venido siendo parte de lo que ha inculcado el progresismo, que dice estar en la dirigencia de la educación desde hace mucho tiempo. Digo, la figura de Alberto Sileoni, la figura de Daniel Filmus, y con ellos hoy referentes de la educación a nivel nacional, podemos retrotraernos y a la década del 90 seguíamos viendo a esos mismos referentes. No solo en la década del 90. Pero digo, en los 90 un estudio inclusive... hecho que se llama Brutos y Baratos, de una compañera nuestra, Romina de Luca, donde muestra cómo el personal que arma la ley de educación nacional es el mismo que arma la ley de educación federal, es el mismo que propone la reforma bajo el Congreso Pedagógico y es el mismo que inicia estas reformas en la época de Onganía. Es decir, es el mismo personal técnico que transita de un lado a otro, que tiene algunas diferencias ideológicas, pero de matices. Y entonces los que son progresistas son un poco menos reaccionarios que los que son de derecha, pero el corazón de la cuestión es la misma, la degradación de la educación argentina, que es coherente con la degradación de la clase obrera. La clase obrera es más pobre, más bruta, porque el sistema capitalista no la necesita. O sea, la Argentina sobra el 40% de la población. Entonces, ¿para qué voy a educar a esa gente? ¿Para qué le voy a dar una educación de calidad? Antes yo tenía que educar con cierta calidad a un obrero que iba a trabajar en una fábrica, que iba a realizar un trabajo técnico, que iba a manejar máquinas, que iba a hacer algo. El 40% de la población argentina no tiene destino de un empleo. Hoy lo resuelvo con una pobre educación que no me genera mucho gasto, claro, para después subsidiarlo en planes exactamente, sociales. Exactamente, para ir a mandarlo a barrer una plaza, para que sea repositor de un supermercado. ¿Entendés? Entonces, hay una degradación de la clase obrera que repercute en la degradación de la educación, que repercute en la degradación. Si yo necesito alumnos degradados, ¿para qué quiero buenos docentes? Entonces, con el docente que salga no me importa perfeccionarlo, no me importa que estudie, no me importa que tenga materiales de estudio, no me importa que tenga condiciones de trabajo. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Llega un punto en el cual estás en una situación tan radical que lo único que te salva de esa situación o te acomoda, porque los resultados de la huelga docente no son exactamente lo que se buscaban, es un salto adelante positivo, sí, totalmente. Pero los mismos protagonistas, incluso Baradel y los suyos, que eran los más proclives a acordar, reconocen que esto es un paso adelante. En junio lo discutimos de vuelta, queda todo abierto, o sea, es una paritaria que no terminó en realidad. Se hicieron una especie de pacto para volver a la aula, pero hasta ahí. Entonces, ¿por qué los docentes tienen que ponerse 17 días de paro con amenaza de paro de tiempo indeterminado? Y por una razón sencilla, están en una condición límite. Porque la clase obrera argentina está en una condición límite y la fracción de los docentes ha caído mucho más que cualquier otra fracción. Vos ves cómo han vivido este proceso de transformación de la economía argentina y de la sociedad argentina desde los 60 a la actualidad, los camioneros, y no ves una degradación tan profunda de las condiciones de existencia. Ves en la rama de los obreros automotrices, y aunque han sufrido un proceso no ves una transformación tan profunda. Ahora, los docentes se han caído del 10º piso como un piano. Bueno, lo que implicaría un proceso de mi hijo el doctor a mi hijo el camionero, ¿no? O sea, sube al pináculo de la fama mi hijo el camionero. Sí, lógico. Sin degradar al laburante, al camionero. Pero digamos, hay un punto en el cual la idea de que vos vas a seguir una profesión liberal, esas profesiones liberales de clase media ya no existen más. Hoy un médico sale de la Facultad de Medicina con la mitad de los conocimientos que hace 30 años y su destino es trabajar en una ambulancia del SAME. ¿No? El tipo que en la década del 70 entraba en medicina, que pensaba, y yo voy a ser un favaloro, yo voy a ser un médico investigador, un gran médico cirujano. Hoy día la masa de los médicos salen a trabajar con empleos degradados del mismo nivel de los maestros. Eduardo Sartelli, así, tratando de poner un poco de identidad a lo que nos pasa cotidianamente, despidiendo la nostálgica Argentina que nos contaron, e intentando entender la Argentina que nos toca vivir, para tratar de transformar, digo, si no tiene ningún sentido esto que hacemos. Me quedaría hablando del tema educativo largo y tendido, porque me parece que ahí hay una clave, y me parece que en este pedacito que transcurrió del análisis, planteamos algunas cosas que son tabú, que es decir abiertamente que la democracia ha empeorado de manera contundente los niveles educativos, sin sentirse, como lo va a decir ahora
León Gieco en un ratito, un facho, ¿no? Porque parece que la simplificación también entiende todo por ahí, que explicar que la democracia ha degradado los niveles de educación lo convierte a uno en un facho, y ni remotamente cercano de eso. Hay que empezar a poner las cosas en su lugar para tratar de revertirlo, ¿no? Facho es el que entiende que cuanto mejor le va a la masa de la población, mejor le va a él. Pero reconocer que a la masa de la población le va mal es ser realista. Y si uno quiere que a la masa de la población le vaya bien, mejor que entienda de qué se trata. Por lo tanto, que piensa que porque uno describe lo que realmente pasa es un facho, en realidad tal vez esté demostrando que a ese no le interesa conocer la realidad, quién sabe por qué interés oscuro. Eduardo Sartelli. Eduardo, gracias, y nos reencontramos el próximo lunes. Hasta el lunes, hermano.